Bien, antes de comenzar, vamos a comenzar con una oración. Dios mío, Señor, Padre amado, te doy gracias por este día. Gracias porque pudimos adorarte, alabarte, bendecir tu nombre, Señor, por medio de las alabanzas. Te pido, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, que Señor disponga nuestros corazones para oír tu voz, para poder entender, Señor, lo que nos quieres decir el día de hoy. Te pido, Señor, que me ayudes a mí a poder exponer tu palabra, Señor, fielmente, y que salgamos de aquí con un corazón que ha entendido tu palabra, Señor, un corazón que pueda reflexionar en lo que tienes preparado para que nos digas el día de hoy, que podamos ser edificados por medio de tu Santo Espíritu. Te doy las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. El día de hoy, mis hermanos, vamos a tratar un tema que es muy controversial. Y digo que es controversial porque, como sabemos, se va a cumplir casi alrededor de 5 meses desde el día del cambio de presidente en la nación de la Argentina. Me acuerdo, mis hermanos, que cerca de las elecciones ocurrió un pequeño debate, una pequeña discusión, los que se acuerdan en el grupo de hombres, si se acuerdan, una pequeña discusión acerca de este tema, cómo un cristiano debe actuar frente a las elecciones. Y surgieron muchas preguntas, surgieron varias preguntas, entre las cuales estaban cómo es que debemos actuar, a quién debemos votar, también nos preguntamos muchos. ¿Votamos en blanco? ¿No votamos y total la multa era muy baja? En fin, se armó todo un lío para los que estuvieron en el grupo de hombres. Hubo muchas idas y vueltas y mis hermanos, también sé que dentro de esta iglesia hay muchos que son de derecha, muchos que son de izquierda, hay muchos que son libertarios, muchos kirchneristas también, hay muchos que están a favor de Milei, hay muchos que están en contra de Milei, hay muchos que hubieran deseado que ganen Massa. En fin, ya sabemos quién es nuestro presidente, ya lo sabemos, pero también, mis hermanos, debemos saber ahora cómo es que debemos actuar frente a las autoridades. ¿Cómo es que debemos actuar frente a nuestras autoridades? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Capaz algunos, mis hermanos, algunos de ustedes no estén de acuerdo con lo que yo les vaya a decir. Así que lo único que les puedo decir es que yo solamente me voy a limitar y a exponer lo que está aquí escrito en la palabra, en la Biblia. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es agradarte. Mi trabajo es ser fiel a la palabra de Dios. Y al fin de cuentas, no soy yo el quien habla, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Así que ahora sí, acompáñenme a Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente,
el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Desea, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conducta. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo, mis hermanos, en esta mañana nos va a hablar sobre la actitud que debe tener todo cristiano frente a las autoridades. Él nos dice que nosotros, en primer lugar, debemos someternos a nuestras autoridades, porque éstas han sido constituidas por Dios. También debemos someternos a nuestras autoridades, porque éstas actúan como ministros de Dios. Y debemos someternos, por último, por motivos de conciencia, que es lo que vamos a ver más adelante. En primer lugar, como les dije, debemos someternos a las autoridades porque éstas han sido constituidas por Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que dicha autoridad le ha sido dada por Dios. Es decir, si las autoridades tienen esa autoridad para gobernar, es porque Dios lo quiso así. La palabra someterse, que es lo que nos indica Pablo, significa estar sujeto a alguien. Significa que debemos tener obediencia absoluta. Significa estar bajo la voluntad de alguien o de algo, de alguna institución. Y hermanos, es sorprendente que el apóstol Pablo pida esta sujeción a los cristianos en medio de un contexto en el cual el Imperio Romano estaba gobernando en ese entonces el mundo. Y no solamente eso, sino que, ¿qué pasaba? Los cristianos eran perseguidos. Es sorprendente que el apóstol pida eso en medio de ese contexto. Pero ¿por qué entonces Pablo, por qué nos manda no solo a los cristianos, sino a toda persona someterse a la autoridad? Simple y sencillo, y el apóstol Pablo responde diciéndonos que porque no hay autoridad de parte de Dios. Es decir, como les dije, que Dios es el que da la autoridad al hombre para gobernar. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo interrogado por Pilato, por Poncio Pilato? Juan capítulo 19, versículo del 10 al 11 nos dice lo siguiente. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, le dijo, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y al igual que Pilato, mis hermanos, al igual que Pilato, los gobernantes de hoy en día piensan
de la misma manera, que su autoridad se debe a su propio esfuerzo, a sus logros, a sus méritos, o porque fueron elegidos por medio de una campaña política, por medio de la democracia. Y esto en cierto sentido es verdad. Pero lo que ignoran estas personas es que nosotros tenemos un Dios que es soberano. Uno de los atributos de Dios es que Él es soberano. Y eso significa que Él gobierna y controla todo en el universo. Él controla todo lo que pasa en el mundo. No hay nada que se le escape a Él. Y por tanto, es Dios quien da la autoridad a cada persona. Y no solamente Dios, mis hermanos, da la autoridad a cada persona, sino que Dios mismo constituye a las autoridades. Es decir, si las autoridades existen, es porque Dios lo quiso así. Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 21, nos dice lo siguiente. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. El profeta Daniel, luego de que Dios le revelara el sueño del rey Nabucodonosor, el cual los sabios del reino no podían interpretar, y a Daniel sí se lo reveló, luego él exclama, bendiciendo a Dios, porque de él es el poder y la sabiduría. También dice que él muda los tiempos y las edades, y él es el que pone y quita reyes. Entonces vemos ahí una exaltación a Dios por su soberanía, por su poder, por su sabiduría. Entonces, mis hermanos, si nosotros tenemos el presidente que tenemos hoy en día, es porque Dios en su infinita sabiduría lo quiso así. No fue por tu voto, aunque sí, votaste, ¿sí? Votaron, pero en realidad fue Dios. Fue Dios porque, como vimos, Él pone y quita reyes. Y no solamente existe la autoridad gubernamental del presidente, sino que hay muchas clases de autoridades. Vamos a mencionar 4 que nos competen a nosotros. Están, como les dije, la autoridad del gobierno sobre los ciudadanos. Está también la autoridad de la iglesia sobre los creyentes. Está la autoridad de los padres sobre los hijos. Y está la autoridad también de los jefes sobre los empleados. Así que los ciudadanos se tienen que someter al gobierno, los creyentes tienen que someterse a los líderes de la iglesia, a los pastores, los hijos tienen que someterse a los padres en obediencia, y los empleados también tienen que someterse a los jefes según el contrato que hayan firmado. Entonces nos debemos de preguntar en este punto, bueno, está bien, nos debemos someter, pero ¿hasta qué punto uno se tiene que someter a las autoridades? ¿Hasta qué punto? Bueno, debemos someternos siempre y cuando la autoridad no nos pida ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, si las autoridades, el gobierno nos pida que estemos al favor del homosexualismo, entonces es ahí donde nosotros nos debemos de levantar y decir no. ¿Por qué no? Porque Dios aborrece el homosexualismo. Si las autoridades nos piden decir para estar a favor del aborto, entonces es ahí donde nos debemos de levantar y decir no. Porque Dios dice en su palabra, no matarás. Y el aborto es un asesinato. Si las autoridades
nos piden que estar a favor de la ideología de género, como se está enseñando hoy en día, es ahí donde nosotros nos debemos de parar y decir no. Porque la palabra de Dios dice que en el principio los creó varón y mujer. Y así, sucesivamente. Es ahí, en esos casos, donde, mis hermanos, no debemos someternos a las autoridades. Bueno, entonces también nos podemos preguntar, ¿y qué pasa si no me someto? ¿Qué pasa? No quiero someterme a las autoridades, no me gusta mi ley, no me gusta su forma de gobernar. Bueno, el apóstol Pablo también nos responde a eso y nos dice que los que no se someten, en el versículo 2 dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y a los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Si no nos sometemos a la autoridad, mis hermanos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de su soberanía, en contra de su sabiduría. ¿Y qué pasa? Nos dice el texto que recibiremos castigo. Y esto no significa un juicio de Dios directo, sino más bien significa el propio castigo por transgredir la ley de dicha autoridad, como vamos a ver ejemplo más adelante también. Entonces, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? Debemos someternos, mis hermanos, porque las autoridades son ministros de Dios. Dice el versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Desea, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti, escuchen, ministro de Dios para bien. Es un ministro de Dios. Entonces, las autoridades se encargan de regular el comportamiento de las personas. Los seres humanos, como saben, por naturaleza, son pecadores. Es decir, somos rebeldes por naturaleza. Por consiguiente, por ser rebeldes, no nos gusta seguir las reglas. No nos gusta seguir las leyes de Dios, no queremos obedecer, ni las leyes humanas tampoco. Es por eso, mis hermanos, que alguien tiene que regular nuestra conducta. Y ese alguien es las autoridades. Es ahí como funcionan o son parte de, como dice la Biblia, que son ministros de Dios. El apóstol Pablo nos dice que si hacemos el bien, si nosotros hacemos el bien, no debemos temer a las autoridades, pues son ministros de Dios. Pero si hacemos el mal, entonces sí debemos temer. Imagínense si no hubiera autoridades. Imagínense cómo sería. Viviríamos en una anarquía. Viviríamos sin control. Cada quien haría lo que querría. Sería un caos total, hermano. Si no hubiera alguien que controle nuestro comportamiento, sería un desastre total. Debemos someternos a las autoridades también, porque no en vano llevan la espada, nos dice la palabra de Dios. Gracias a Dios que existen las autoridades que actúan como ministros de Dios, los cuales no en vano llevan la espada. ¿Y qué significa llevar la espada? Bueno, en el contexto en el cual fue escrito, la espada no solamente representaba la autoridad, sino que tenía poder para quitar la vida. En ese tiempo la pena de muerte era algo que era común. Si tú desobedecías o hacías algo malo, pena de muerte.
Lo mismo también podemos verlo en el Antiguo Testamento. Los que han leído las leyes, los que transgredían la ley de Dios, eran cortados, dice, del pueblo, que eso significa que iban a ser asesinados, apedreados. Entonces, la palabra nos dice que no en vano llevan la espada para castigar al que practica lo malo. Así que, hermanos, por ese motivo debemos someternos a nuestras autoridades, porque desobedecer tiene consecuencias. La consecuencia es el castigo, como les dije. Le voy a contar algo que a mí también me pasó por desobedecer a las autoridades. Y era que no hace mucho, yo trabajo de limpieza para los que saben, y salía antes de mi horario de trabajo. No salía a la hora establecida que me habían dicho mis supervisores, que en este caso vienen a ser mis autoridades. Y yo decía, no, pero no pasa nada. Sí. Total, a mí me contratan para limpiar, no para quedarme hasta dicha hora. Total, ya terminé mi trabajo, me puedo ir. No pasaba nada hasta que un día, ya estando en mi casa, me llama mi supervisor y me dijo, hoy día me llamaron de ahí del edificio y me dijeron que no estabas. Me dijeron que no estaba, fue un electricista, tuvo que bajar un propietario, abrirle la puerta y se armó un quilombo terrible. Y yo le dije, bueno, sí, salí un poco antes y empezamos a discutir porque yo pensaba que no estaba haciendo nada malo, pero en realidad sí estaba haciendo algo malo. Empezamos a discutir, me dijo, te voy a suspender. Yo le dije, suspéndeme en una semana, no sé. Me puse rebelde, porque nuestra naturaleza es así, rebelde. Y yo le dije, encima ni me pagan a tiempo, no te voy a firmar nada. Estaba así en modo rebelde total. Pero después mi conciencia me fue hablando, el Espíritu Santo obviamente, y decía, no puedo seguir así. Encima ellos saben que soy cristiano. Y bueno, me citaron para ir a mi empresa, fui y acepté mi error. Acepté mi error. Y obviamente firmé una suspensión, me suspendieron 2 días, me descontaron como 50.000 pesos, lo cual para mí que gano poco fue fatal para mí, me dolió en verdad. Pero ellos sí, tienen la autoridad, tienen la espada, a eso significa de que tienen la espada para corregirte por hacer lo malo. Esa es la verdad. Y nosotros no debemos ser rebeldes, debemos someternos a las autoridades a las cuales estamos sirviendo. Debemos, mis hermanos, también someternos por motivos de conciencia. Someternos a la autoridad, mis hermanos, como les dije anteriormente, es hacer lo correcto. Es hacer lo correcto. No solamente debemos someternos porque nos van a castigar por razón del castigo, como dice el versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. El apóstol Pedro nos habla de que debemos someternos por una razón muy importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Por causa del Señor. Hermanos, debemos recordar que nosotros somos cristianos y que debemos actuar diferente por causa de Cristo. Debemos representar bien a nuestro Señor Jesús y no ser de tropiezo para los demás. ¿Qué pasa si yo me ponía rebelde con mi jefe? Y decía, no te firmo. ¿Qué hubieran pensado? Mira, este cristiano y esa actúa así. Hermanos, no debemos ser de causa de tropiezo para los demás.
Porque, ¿qué pensarán los del mundo si no nos comportamos como corresponde? ¿Qué pensarán del cristianismo? Les voy a contar otra. Estábamos con un hermano yendo en su moto y el hermano me dice: ¿tienes algo para tapar la patente? Y yo en ese momento dije: sí, ya ni lo pensé. Y me dice, yo le digo: ¿pero por qué no? Pasa que la vez pasada me multaron y yo no voy a frenar en los semáforos porque ahí es muy peligroso. Yo lo comprendí. Tiene razón. Y estábamos yendo por la carretera y da la casualidad otra vez, siempre pasa eso, ¿viste? Yo creo que es Dios, es el Señor que pone. Y hay otro hermano que estaba con su auto y nos paramos justo en un semáforo, en una esquina ahí, y el hermano nos dice, se para y nos mira, y nos dice: miren los hermanos, ¿no? Sin casco, porque no teníamos casco tampoco, sin casco y con la patente tapada. Eso fue, hermanos, un puñal, fue algo que me destruyó, la verdad. Yo me sentí muy mal, estuve muy mal muchos días así meditando. Luego ambos reflexionamos, sí. Pero, mis hermanos, no debe ser así. O sea, hay que, como les dije, someternos, porque si existen los semáforos, existen esto, es porque hay una autoridad que regula nuestro comportamiento. Así que, mis hermanos, debemos reflexionar. No soy perfecto, me arrepentí, sí. El hermano también creo que se arrepintió. Pero pasa eso. Pasa muchas veces. Muchas veces. Y ya que somos conscientes de que las autoridades sirven como ministros de Dios, como dice el versículo 6, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Entonces nos dice: pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Debemos, mis hermanos, una forma de someterse a las autoridades es pagando lo que debemos, o lo que nos exigen las autoridades. Debemos pagar nuestros impuestos, no debemos evadirlos, debemos pagar nuestras multas, nuestras faltas, porque los gobernantes son, como leímos, servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Y es por eso, mis hermanos, que debemos darle el debido respeto y honor a nuestras autoridades. Aunque pensemos que no se lo merecen, porque pensamos que no se lo merecen en realidad. Decimos: no, ¿para qué? No. Son todos chorros, con nuestra plata hacen lo que quieren. No, mis hermanos. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Marcos 12:17, una frase que es muy conocida, no solamente en el ámbito cristiano, sino en el mundo, que dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él, dice el texto. Como saben, en contexto, Jesús fue interrogado por los fariseos y por los herodianos para sorprenderle, y le hicieron esta pregunta. Le hicieron a Jesús: Jesús, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos, Jesús? Jesús, ¿por sí o por no? Sí. Sabemos que si Jesús, mis hermanos, respondía que sí, los fariseos le iban a acusar de traidor. Le iba a decir: no, tú eres un traidor, tú estás a favor de César. Y si él respondía que no, los herodianos lo encarcelarían por fomentar que no debía pagar el impuesto, que también era una traición. Así que Jesús, en su sabiduría, les dijo que trajeran un denario y que le dijeran de quién era la imagen y la inscripción. Le dijeron, ¿qué le respondieron? ¿De quién es la imagen?
del César. Bueno, entonces Jesús ahí pronunció esa frase. Bueno, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de esa respuesta. Así que, mis hermanos, debemos pagar también nuestros impuestos, nuestros tributos, honra, honor a los que se lo merecen, porque así está establecido en la palabra de nuestro Señor. Y ya para terminar, mis hermanos, sabemos que vivimos en un mundo caído y que nuestras autoridades, en la mayoría, son corruptas, ¿cierto? Cada presidente que entra es más ratero que el otro. No solamente acá, sino en Perú, en todo. ¿Por qué? Porque este mundo está caído. Pero aún así, sabiendo esto, aún así debemos ser obedientes a la palabra de Dios y someternos a nuestras autoridades. Aún así. Porque Dios obra por medio de ellos. Debemos someternos a nuestros gobernantes. También las autoridades son las policías, ¿no?, que regulan el comportamiento. Como cristianos debemos someternos a nuestros pastores y líderes dentro de la iglesia. No puede ser que un cristiano no quiera hacerle caso a su pastor. Y hay muchos casos dentro de la iglesia que se han ido precisamente porque el pastor fue y les aclaró algún pecado que ellos estaban cometiendo, y en vez de ellos de decir, sí, tienes razón, quisieron que cambiara de iglesia. Y no debe ser así, mis hermanos. Debemos rendirle honor a nuestro pastor, a nuestros líderes, que se encargan de velar por nuestras almas, por nuestras vidas, y debemos someternos. Total, ellos quieren el bien para nosotros. Ellos se encargan de que esta sea una iglesia que viva en santidad, que no haya desorden. Y no es posible que a la primera exhortación decidas irte de la iglesia. También debemos, hijos que están acá, jóvenes, deben someterse a sus padres, porque sus padres quieren lo mejor para ustedes, porque sus padres los aman. Capaz cuando uno es niño, ¿no?, adolescente, no entiende. Yo siempre me decía, ponte la campera. Y uno no, por desobediente, no, tienes que dormir temprano, haz tu tarea, pero no queremos hacerlo. Pero es por nuestro bien. Uno cuando ya es grande recién lo entiende. Cuando es chico no. Pero Dios hoy está hablando y está diciendo que debes obedecer a tus padres. Debes someterte a ellos en todo. Y también, mis hermanos, debemos ser obedientes a los que trabajan con un empleador, a sus empleadores, a sus supervisores. Debemos someternos a sus reglas. Ustedes firmaron un contrato, ustedes tienen una entrada y tienen que respetar esa hora. También tienen una salida y tienen que respetar esa salida. Debemos someternos, sujetarnos a las normas que ellos hicieron firmar, porque para eso está un contrato. Aunque ellos igual no cumplan, nosotros debemos cumplir por causa de Cristo, como les dije. Recordemos, mis hermanos, también que el no sometimiento trae consecuencias. No someterse, como leímos, es pecar contra Dios. El no someterse es pecar contra Dios, mis hermanos. Esto no quiere decir que debemos someternos por miedo, sino todo lo contrario. Debemos someternos por amor, así como nuestro Señor Jesucristo se sometió por amor. ¿A quién se sometió? A la autoridad del Padre. Él se sometió a la autoridad del Padre y Él fue obediente. Y como dice la palabra de Dios, la Biblia, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow.
Qué profundo eso. Imagínense si Jesús no hubiera sido obediente. No habría posibilidades para la salvación. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Obedecer por amor. ¿Tú estarías dispuesto de ser obediente hasta la muerte? ¿Estarías dispuesto, hermano? Los cristianos de la iglesia primitiva del primer siglo, sí. Ellos fueron obedientes hasta la muerte. Ellos no negaron a su Señor. Decidieron, sí, ser devorados por las bestias, quemados vivos, torturados. Nuestra motivación para el sometimiento siempre debe ser el Evangelio, mis hermanos. Debe ser Cristo, que Él fue obediente y se entregó por nosotros por amor. Él dejó su divinidad, su gloria, tomó forma de siervo y vino a padecer y a morir por nuestros pecados. Ese fue el plan de redención. Y Él fue obediente, derramó su sangre preciosa por cada uno de los que estamos acá sentados. Él murió por amor, fue obediente por amor, se sometió a la autoridad del Padre por amor a nosotros. Así que nuestro sometimiento también debe ser por amor y no por temor. Y por último, como dice el apóstol Pablo, debemos pagar nuestros impuestos y tributos sin quejarnos, sin quejarnos. Sigamos el ejemplo de Jesús también, que pagó las 2 dracmas en el templo. Mateo, capítulo 17, del 24 al 27, nos narra esta historia. Nos dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro ¿no paga las 2 dracmas? Las 2 dracmas era un tributo que se tenía que pagar al templo todo israelita mayor de 20 años. Bueno, le dijeron: vuestro maestro ¿no paga las 2 dracmas? Pedro dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Las 2 dracmas, como les decía, se pagaba el tributo al templo hacia Dios. Y si Jesús era hijo de Dios, estaba exento de pagar impuestos. Sin embargo, nos dice el versículo 27, Jesús le respondió: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca le harás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero equivalía a 4 dracmas. Entonces Jesús estaba exento de pagar los impuestos, pero igual lo hizo, sin quejarse. Sin quejarse. Y hoy en día, mis hermanos, no se cobran impuestos en las iglesias. Nosotros no practicamos, como saben, el diezmo. Ese era un impuesto para el antiguo pueblo de Israel. Pero sí se recogen ofrendas. Sí se recogen ofrendas. Y nosotros debemos ser fieles en nuestras ofrendas, mis hermanos. Debemos ser fieles, debemos reflexionar en eso. ¿Sabías que el no ofrendar es pecado? ¿Sabías eso o no? El no ofrendar es pecado. Algunos podrían decir: sí, pero a mí no me alcanza, tú sabes la situación, soy muy pobre. O capaz también algunos de los jóvenes podrían decir: sí, pero pasa que, Carlitos, está bien todo lo que tú dices, pero yo no trabajo, no tengo plata, no puedo dar. Todo esto, mis hermanos, son pretextos. Son pretextos. Imagínense la viuda pobre que ofrendó en el templo en la época de Jesús, diciendo: Señor, no puedo darte nada porque
soy muy pobre, solamente tengo estos 100 pesitos para comer. ¿Dijo eso la viuda pobre? No. Al contrario, Jesús la exalta y relata que aquella mujer dio más que los demás. Dio todo el sustento que tenía. Jesús le dice, porque el resto, dio más que los demás porque el resto daba de lo que le sobraba. Sin embargo, ella dio todo lo que tenía para vivir. Y esto, mis hermanos, debe hacernos reflexionar. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué hacemos con nuestras ofrendas? Porque el dinero revela lo que hay en tu corazón. Cómo actúas tú frente al dinero, eso revela mucho de lo que hay en tu corazón. Y si realmente has entendido el Evangelio. Hermanos, si no estás o no quieres someterte a las autoridades, ya sea gubernamentales, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa o en el trabajo, debes arrepentirte, porque es un mandato de Dios. Debes arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo. En Él puedes encontrar perdón. Todo es cuestión, mi hermano, de que no seas orgulloso, como le dije, y reconocer que eres un pecador en falta. No seas orgulloso. Si yo pude, como le dije todos los ejemplos, tú también puedes. Oramos.